Hola, me llamo Nacho y hoy vamos a aprender las técnicas básicas del vóley. Si prestas atención al siguiente vídeo, verás cómo el vóley te resulta mucho más sencillo. En el vídeo de hoy vamos a ver toque de dedos, pase de mano baja, saque por abajo y saque por arriba. Toque de dedos. Es muy importante la posición de las manos. Las colocaremos en forma de cuenco. Para ello, cogeremos el balón hacia abajo, lo giraremos hacia arriba. Esta es la posición de las manos para tocar de dedos. Para hacer un buen toque de dedos es muy importante la flexión-extensión de los codos y no detrás adelante como solemos hacer. Una vez vista la posición de las manos y la flexión-extensión de los codos, solo nos queda realizar el toque de dedos. Acordaros, no retener mucho la pelota, si no os pitarán falta. Pase de mano baja. Es muy importante cómo nos cogemos las manos. La forma más habitual sería colocando la mano izquierda, la mano derecha encima y juntando los pulgares y extendiendo los brazos. Zona de golpeo. Golpearemos la pelota con la zona de los antebrazos. Al ser una superficie plana conseguiremos darle la dirección que deseamos a la pelota. En cambio, si golpeamos con los puños, al ser una superficie irregular, no controlaremos la dirección del golpeo. Finalmente, juntaremos los brazos y será muy importante que flexionemos las rodillas y la espalda y acompañemos el movimiento. Los errores más comunes que realizamos cuando tocamos de mano baja o realizamos el pase de mano baja son flexionar los codos, un mal agarre y golpear con un brazo más adelantado que el otro. De este modo haremos pases irregulares y sin la dirección correcta. Saque por abajo. Es muy importante la posición de la mano. Cerraremos el puño y colocaremos el dedo pulgar en la parte de fuera. De esta manera conseguiremos una parte plana y regular para golpear el balón. Posición del cuerpo. Es muy importante para realizar un buen saque. Pondremos los pies a la altura de los hombros, el pie izquierdo ligeramente adelantado, mano izquierda sujetando el balón paralelo al hombro y realizaremos el saque. Acordaros, los errores más comunes que cometemos cuando sacamos de mano baja es no lanzarnos la pelota paralela al hombro, con lo que vamos a sacar hacia diferentes lados, y flexionar el codo. Haremos un saque alto, pero no suficiente para llegar al otro campo. Acordaros, brazo estirado, flexionamos las piernas y con el puño. Saque de tenis o saque por arriba. Lo más importante, a la hora de golpear, golpearemos con la mano plana y sobre todo bloquearemos la muñeca para poder transmitir la fuerza del brazo a la pelota. Si flexionamos la muñeca, no transmitiremos la fuerza. Posición del cuerpo. Pondremos los pies a la altura de los hombros y la pierna izquierda ligeramente adelantada. La mano izquierda sujeta el balón y lo va a lanzar paralelo al hombro, alto y delante, para poder realizar un buen golpeo. Recordar, a la hora de realizar el saque, bloquear la muñeca para poder transmitir la fuerza del brazo a la pelota. Y es muy importante que nos lancemos bien la pelota, paralela al hombro y alta. Desde UL Sportiu, esperamos que este vídeo te sirva de ayuda. Nos vemos en el siguiente.